¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y luego en el versículo 16 vuelve a decir, por tanto, no desmayamos. Pablo dice 2 veces que él no va a desmayar, no va a renunciar, no va a ceder a las persecuciones, a los azotes, a las críticas que los falsos apóstoles están haciendo contra él, y no va a desmayar. Y las razones que Pablo da para no desmayar: número 1, Pablo tiene convicciones, como lo hemos dicho ya. Pablo tiene fuertes convicciones, fuertes certezas, y tiene una tremenda seguridad para poder decirle a la iglesia en Corintio: no vamos a desmayar. Número 1, Pablo no va a desmayar porque tiene un ministerio glorioso. Miren el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros, los cristianos, este ministerio, el ministerio que Pablo tiene es el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio que permanece para siempre, el ministerio de la justificación, ese ministerio que da vida, ese ministerio que es mucho más glorioso, el ministerio de la libertad, el ministerio que nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Esas son las convicciones de Pablo. No desmayamos porque tenemos un ministerio mucho más glorioso, mucho más poderoso, mucho más transformador, mucho más justificativo, el ministerio de la reconciliación, mucho más glorioso que el ministerio del pacto antiguo. 2, Pablo no desmaya porque él reconoce que si tiene este ministerio del nuevo pacto, es únicamente por las misericordias de Dios. Mira el versículo 1 del capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Eso significa que Pablo reconoce que si ha recibido este ministerio mucho más glorioso, este ministerio del Espíritu, si Pablo ha recibido el ministerio del nuevo pacto, es por las misericordias de Dios únicamente. Los dones, los ministerios que los cristianos hemos recibido, tenemos que reconocer que son únicamente por las misericordias de Dios. Esas son las convicciones de Pablo. Luego, en el versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Pablo tiene convicciones fuertes de ser un ministro del nuevo pacto, de ser un ministro del Espíritu, de ser un ministro de reconciliación. Y Pablo está con convicción de que él debe mantener un corazón limpio, una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Él abandonó su vida de fariseo, su vida antigua, su vida pasada en el judaísmo. Pablo abandonó
esa vida donde él seguía la corriente de este mundo, donde él vivía conforme al príncipe de la potestad del aire, donde él hacía la voluntad de la carne y donde él era por naturaleza un hijo de ira. Eso lo vimos en Efesios 2, del 1 al 4. Entonces Pablo, en este nuevo pacto, el del Espíritu, él renuncia a lo oculto y vergonzoso. Es decir, que Pablo no lleva una vida de hipocresía, no lleva una vida de mentira, una vida de engaño, una vida de falsedad, una doble vida. Pablo renunció, abandonó y dejó completamente esa vida de fariseo, esa vida de celos, de envidia, de odio, de resentimientos, que él mismo cuenta. Recuerden que en Tito capítulo 3, versículo 3, dice Pablo, en los cuales nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, aborreciéndonos unos a otros, odiándonos unos a otros, viviendo en concupiscencia, en lascivia. Esa era la vida de Pablo. Esa era la vida del apóstol Pablo en las tinieblas, en la antigüedad, en el fariseísmo, en el judaísmo, en el pacto antiguo. Era una vida totalmente como de apariencia, una vida totalmente de apariencia. Y Pablo dice, hemos renunciado a esa vida antigua, hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso. Pablo renunció completamente, abandonó completamente esa vida antigua, esa vida pasada, esa vida del antiguo hombre, del viejo hombre que estaba viciado con los deseos engañosos. Entonces Pablo, en este nuevo pacto, trata de mantener un corazón limpio, un corazón puro. Trata de mantener una buena conciencia, no solamente delante de Dios, sino que también delante de los hombres. Y por esa razón, Pablo dice, no desmayamos. En conclusión, no desmayamos porque tenemos, número uno, un ministerio del nuevo pacto mucho, pero mucho más glorioso que el ministerio del pacto antiguo. Dos, no desmayamos porque lo que tenemos hoy es por las misericordias de Dios. Y no desmayamos, es decir, no vamos a ceder al pecado, no vamos a ceder a la mentira, no vamos a ceder al engaño, no vamos a ceder a las persecuciones, no vamos a ceder a los azotes y a las tribulaciones. No desmayamos, antes bien renunciamos a esto. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No vamos a sucumbir, dice Pablo. Nos pueden derribar, pero nos vamos a levantar. Nos pueden apedrear, pero continuaremos predicando el evangelio. No desmayamos. De hecho, más adelante él va a decir, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando día tras día, no obstante, el hombre interior se va renovando día tras día por el Espíritu del Señor. Una cuarta cosa que voy a mencionar ahora, en que nos quedamos el sábado pasado, porque Pablo no desmayaba junto con Timoteo, con Silas y con Tito, le dice a los hermanos de Corintios en el versículo 2, segunda de Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Y aquí nos quedamos el sábado pasado, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ustedes pueden anotar estos dos términos. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. La palabra para astucia significa hacer todo lo posible
hacer todo el esfuerzo para engañar y para sacar provechos de otros, no andando con astucia. La palabra astucia también significa alguien que va a hacer cualquier cosa para adulterar el producto. ¿Me explico? Es la persona que hace trucos, que hace cosas con artimañas para engañar a otros, para aprovecharse de otros. Y hablando de astucia, los falsos apóstoles de Segunda de Corintios, los falsos maestros de Segunda de Corintios, y no solamente es de Segunda de Corintios, una de las características de los falsos apóstoles en el Nuevo Testamento y una característica de los falsos maestros en el Nuevo Testamento es siempre andar con astucia, con engaño, con un tipo de falsedad. De hecho, en Segunda de Corintios, capítulo 11, Pablo se los dice de esta manera a ellos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Recuerden que Pablo está defendiendo su integridad como apóstol. Recuerden que Pablo está defendiendo su apostolado, está defendiendo su ministerio, porque a Pablo lo están acusando de engañar a las personas, de corromper a las personas, de sacarles provecho a las personas. Si tú te has dado cuenta, en cada pasaje, Pablo está de una u otra manera defendiendo su integridad. En el capítulo 1 recuerda que él puso como testigo a su conciencia, de que él habla con sinceridad, puso de testigo a Jesucristo, puso de testigo al Espíritu Santo con el cual fue ungido y puso de testigo a Dios. Él no ha agraviado a nadie, él no ha corrompido a nadie, él no ha defraudado a nadie, él no anda con astucia. Él renunció a eso. Como fariseo, sí, astuto, engañador, todo eso. Pero aquí no. Pablo dice en 2 de Corintios 11, pensando en los falsos maestros, dice 2 de Corintios 11, versículo 3, pero me temo, Corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los falsos maestros en 2 de Corintios siempre usan el método de la astucia, el mismo método, la misma artimaña que usó la serpiente para engañar a Eva. Entonces, ¿quién está detrás de los falsos apóstoles, de los falsos maestros que actúan con astucia, con engaño, para sacar provecho, para corromper y engañar a los corintios? Es Satanás. De hecho, en el mismo capítulo 11, versículo 13, se lo dice así. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos, los que andan con astucia, los que andan engañando, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañen si también sus ministros, sus apóstoles, sus predicadores, sus maestros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, él dice a los corintios, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia.
No hay astucia en Pablo en el sentido de engañar a otros, de sacarle provecho a otros, de andar con artimañas, de hacer las cosas por debajo de la mesa, de hacer las cosas por detrás, a escondidas. No, no. Pablo renunció a esa vida antigua, a esa vida de las tinieblas, de la oscuridad, a esa vida donde el príncipe de este mundo tiene sus propios instrumentos. Pablo renunció a esa vida. No tiene nada que ver Pablo con la vida que llevan los falsos apóstoles, los falsos maestros en 2 Corintios. Recuerden, hermanos míos, que a Pablo lo acusan de andar con astucia. Lo acusan de corromper a la gente, lo acusan de engañar a la gente. Por eso, repito una vez más, en el capítulo 7, Pablo les abre el corazón a los corintios, a sus hijos espirituales, aquellos que él engendró por medio del evangelio. En el capítulo 7, Pablo le ruega a los corintios, les dice en el versículo 2, admitirnos. Corintios, acéptennos en sus vidas. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Nosotros hemos renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso. Ya renunciamos a andar con astucia. Eso era la vida antigua. Cuando él vivía bajo el pacto antiguo. Cuando era el celoso fariseo. Cuando vivía en el judaísmo. Por el nuevo pacto, él abandonó esa vida. Luego dice en el capítulo 4, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La palabra para adulterar tiene que ver con diluir vino o mezclar vino, un vino puro, un vino rico, mezclarlo con otro producto, como aquí en Chile le llaman un navegado, cuando se mezcla el vino tinto, el vino rojo, con una Coca-Cola, con una bebida, con una gaseosa, con una soda. Eso es diluir, eso es mezclar, eso es adulterar. Por eso cuando las personas mezclan el vino con otra cosa, están como adulterando eso. Esa es la palabra. Diluir vino o mezclar vino con otro producto. Los falsos apóstoles, sin ningún escrúpulo, estaban adulterando, y sinónimo es torciendo, alterando, pervirtiendo la palabra de Dios, el texto bíblico, para su propio beneficio personal. Los falsos apóstoles son expertos en alterar, en mezclar, en diluir, en pervertir, en falsificar el texto bíblico, la palabra inspirada por Dios. Por eso encontramos textos maravillosos como en 2 de Pedro capítulo 1, que cuando Pedro les dice, entiendan primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna escritura inspirada por Dios tiene su propia interpretación personal, su propia interpretación antojadiza, su propia interpretación particular. No. Ninguna escritura inspirada por Dios es de interpretación privada, antojadiza, personal, particular. Por eso en 2 Corintios se les llama a los falsos apóstoles obreros fraudulentos, que están alterando, pervirtiendo el texto bíblico.
De hecho, en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, un pasaje que ya leímos, pero lo recuerdo en esta mañana, en el versículo 17, por favor. Pablo dice en 2:17, pues no somos como muchos que medran, que hacen negocios, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como muchos que falsifican, que medran, que negocian con la palabra de Dios, que toman la religión como una fuente de ganancia. Estos muchos son los que andan predicando a otro Jesús, andan predicando otro espíritu, andan predicando otro evangelio. Estos muchos son esos falsos apóstoles que como la serpiente engañó a Eva, estos falsos apóstoles están engañando a los hermanitos de Corintios con astucia y adulterando el texto, adulterando el mensaje puro y limpio de Dios. Dice el texto, medran falsificando la palabra de Dios. Significa que estos falsos apóstoles entraron a la iglesia para hacer negocios, para estafar, para aprovecharse de alguien con la palabra de Dios y en el nombre de Dios. Sí, hermanos míos. En segunda de Pedro, hablando de falsos maestros, Pedro dice que hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente, con astucia, con engaño, por debajo de la mesa, siligiosamente. Entrarán falsos maestros que introducirán herejías. La palabra para herejías en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 tiene que ver con enseñanzas, tiene que ver con una doctrina, pero Pedro dice herejías destructoras. Hay doctrinas, hay enseñanzas que destruyen a las personas, que llevan a la perdición, a las personas, que llevan a la condenación, a las personas. Pedro les llama doctrinas o herejías destructoras, que aún estos falsos maestros negarán al Señor quien los rescató, trayendo sobre ellos destrucción repentina. Estos falsos maestros dejaron el camino de la verdad, dejaron el camino de la justicia, dejaron el camino recto. Hicieron lucros como el profeta Balaán por su codicia, por su avaricia. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3, y por avaricia. ¿Qué es lo que motiva a los falsos apóstoles, a los falsos maestros? ¿Qué es lo que los motiva? Harán, por avaricia, harán mercadería de vosotros. Es decir, que para los falsos apóstoles las personas son solamente un producto, son una mercadería, a alguien que yo puedo sacarle provecho, algo que yo puedo traer beneficio, pero beneficio personal. Son los balaanes que toman la religión y toman la palabra de Dios y la adulteran y la falsifican y la alteran y falsifican y hacen negocio de la religión para sacarle $1, $1 a la gente de los bolsillos. Pablo dice, nosotros hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni mucho menos adulterando, distorsionando la palabra de Dios.
hay muchos manipuladores que tuercen las escrituras para su propia perdición, que adulteran el producto, adulteran el texto inspirado y lo interpretan para su propia conveniencia, para su propia conveniencia. De hecho, segunda de Pedro lo dice de esta manera. Vamos a segunda de Pedro, por favor, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante, Pedro, haciendo referencia a su hermano y querido Pablo, dice lo siguiente: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas de la segunda venida de Cristo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, el hijo de perdición, el hombre de pecado, que estamos estudiando el día jueves. Un pasaje difícil de entender. Y aquí viene, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Los falsos maestros tuercen el texto bíblico, tuercen las escrituras de Dios, adulteran el producto, pervierten el evangelio, lo tuercen. Y la idea de torcer las escrituras tiene que ver con el falso maestro obliga al texto bíblico a que diga lo que él quiere que el texto bíblico diga y no lo que el autor se propuso decir originalmente. Eso es torcer. Cuando yo quiero que el texto bíblico diga lo que yo quiero oír y lo que yo quiero que diga, no lo que Dios quiere que diga. Eso es torcer. Es obligar al texto, forzar el texto a que diga lo que yo quiero que diga para mi propia interpretación, para mi propia conveniencia. Esa es la idea. Y tuercen las escrituras y tuercen las otras escrituras para su propia perdición y condenación. Pablo no. Pablo dice, segunda de Corintios 4, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Amados hermanos, el ministro de Dios, el siervo de Dios, las siervas de Dios también, debemos usar la palabra de Dios con exactitud y con precisión. Anota eso. Los siervos de los ministros competentes del nuevo pacto, y nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Nosotros, los del nuevo pacto, los del ministerio del Espíritu, del ministerio mucho más glorioso, este ministerio de reconciliación y de justificación, debemos usar con exactitud y con precisión el texto bíblico, el pasaje bíblico. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le dice? Leámoslo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia. Procura con diligencia. Procura con diligencia
A mí me encanta, por si acaso, la palabra diligencia, la prontitud, la rapidez, la preparación, la disciplina que debe tener el obrero de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Escuchó bien lo que dice Pablo? El ministro, el que predica, número uno, primeramente se presenta delante de Dios. Nosotros hablamos de parte de Dios, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que manda el Señor, así ha dicho el Señor, pero también hablamos delante de Dios. Hablamos de parte de Dios y hablamos en presencia de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Escuchen predicadores, escuchen ministros del Nuevo Pacto. Cada vez que usted da un estudio bíblico, cada vez que usted se para en el púlpito a dar una clase bíblica, ya sea dirigir la cena, ya sea dirigir la ofrenda o dar un sermón, usted tiene que tener conciencia que su primera audiencia, la primera persona que va a evaluarlo, que va a escucharlo, es Dios, porque usted va a hablar la palabra de Él, su palabra inspirada. Usted va a usar la palabra de Dios y no tenemos que adulterarla, ni torcerla, ni pervertirla, ni falsificarla, ni acomodarla a nuestro gusto personal. Eso sería un desastre para el ministro de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene que usa bien, que maneja bien, que traza bien la palabra de verdad. El obrero tiene que usar correctamente la palabra de verdad, manejar bien la palabra de verdad, trazar bien la palabra de verdad, hablando de parte de Dios y delante de Dios. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios como los falsos profetas, como los falsos maestros del Nuevo Testamento. Y qué decir de los falsos apóstoles y falsos maestros y falsos predicadores del día de hoy, que interpretan la palabra de Dios a su propia conveniencia. Esto es lo que ha dicho el Señor y el Señor nunca lo ha dicho. Esto es lo que dice el texto y el texto no quiere decir eso. Uno tiene que ser responsable, tiene que ser diligente. Especialmente, voy a hablar en esta mañana, pero debo tener conciencia que voy a hablar de parte de Dios y voy a estar delante de Dios como su siervo, como su predicador. El ministro del nuevo pacto debe usar la palabra de Dios con precisión y con exactitud. Y cuando hablo de precisión y cuando hablo de exactitud, la palabra de verdad, por si acaso en 2 de Timoteo hay obreros aprobados que usan correctamente la palabra de verdad, pero también en el mismo pasaje hay obreros que han sido desaprobados por adulterar, por torcer la palabra de verdad. Obreros aprobados, obreros desaprobados, obreros de honra y obreros de deshonra. En 2 de Timoteo. Cuando hablo de predicar, de enseñar con precisión y con exactitud la palabra inspirada de Dios, me refiero a mi trabajo es, tu trabajo es, nuestro trabajo al leer un pasaje, al leer un texto bíblico, mi trabajo y tu trabajo es entender el texto bíblico, entenderlo como el autor
lo entendió originalmente cuando lo escribió. A eso me refiero con exactitud y con precisión. Mi trabajo es poder entender un texto bíblico, un pasaje bíblico, pero entenderlo como el autor, sea Pedro, Pablo, Judas, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no importa quién sea, entender el texto bíblico como el autor que lo escribió lo entendió originalmente cuando lo escribió. Ese es mi trabajo, ese es tu trabajo. Y dos, entender el texto bíblico como lo entendieron originalmente los destinatarios de la carta. Cuando Pedro escribió a las iglesias de Asia y les dijo, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué fue lo que entendieron ellos con esas palabras? Entonces, nuestro trabajo para usar correctamente la palabra de verdad, nuestro trabajo es entender el texto bíblico inspirado como el autor originalmente lo entendió cuando lo escribió y entender el texto bíblico como lo entendieron originalmente los que recibieron la carta por la primera vez, porque la carta fue primeramente para los corintios, luego para nosotros. ¿Cómo entendieron esto los corintios? Así como lo entendieron ellos, debemos entenderlo nosotros. ¿Qué quiso decir Pablo originalmente cuando dijo, nosotros hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo originalmente? ¿Qué fue lo que entendió Pablo? Porque lo que entendió él es lo que yo debo entender hoy día en nuestra congregación, en nuestra vida. Y tercero, aplicar correctamente el texto bíblico a nuestras vidas para este tiempo. Ese es un trabajo que hay que hacer con diligencia. Lo que se busca cuando escudriñamos las escrituras, cuando examinamos las escrituras, cuando las escudriñamos diligentemente, cuando inscribimos diligentemente en el texto bíblico, lo que buscamos es entender correctamente e interpretar correctamente el texto de la Biblia. Si tengo un correcto entendimiento del texto bíblico, voy a tener una interpretación correcta del texto bíblico. Y si tengo un buen entendimiento del texto y una interpretación correcta del texto bíblico, voy a poder enseñar correctamente, eficazmente, con precisión, con exactitud, la palabra de Dios a los oyentes. Ese es el trabajo que hacemos día tras día, hora tras hora, para no adulterar, para no alterar, para no torcer, para no pervertir, para no interpretar la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia. ¿Es un tema delicado? Por supuesto. ¿Es algo que requiere esfuerzo, requiere tiempo, dedicación? Por supuesto. Por supuesto. Se requiere diligencia, se requiere tiempo, se requiere disciplina para hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos hablamos de parte de Dios. Dios nos mandó a decir esto y hablamos delante de Dios. Que eso nunca se nos olvide. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Y me gusta esa palabra,
sino por la manifestación de la verdad. La palabra para manifestación es usada frecuentemente por Pablo. Y aquí viene un ejercicio, hermano mío. Aunque Pablo usa la palabra manifestación, aquí dice de la verdad, Pablo usa la palabra manifestación no solamente para referirse a la verdad, a la palabra, sino que también usa el término manifestación en otros sentidos. Por ejemplo, en el 2.14, tiene que ver con el texto bíblico. Mira el 2.14 de Segunda de Corintios, y tú puedes anotarlo, por favor. Dice 2.14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, y aquí está la palabra, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Capítulo 3, versículo 3, aquí la usa en otro sentido. 3.3, dice Pablo, siendo manifiesto, ahí está la manifestación, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros. Mira el capítulo 4, versículos 10 y 11. Sino por la manifestación de la verdad. 4, versículos 10 y 11. Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, ahí está, se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, ahí está, se manifieste en nuestra carne mortal. En el capítulo 5 la usa también, 5.11, Segunda de Corintios 5.11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos nosotros. Ahí está la palabra. Capítulo 7, versículo 12, 7:12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos de vosotros delante de Dios. La palabra para manifestar significa dar a conocer, significa revelar o la demostración de algo. En los textos que hemos leído, la palabra, la manifestación significa dar a conocer, revelar o demostrar algo. En este caso, en los textos bíblicos que hemos visto, manifestamos el olor de su conocimiento, el evangelio. 2, manifestamos la vida de los propios corintios. Los corintios manifiestan su vida. Manifestamos la vida de Jesús en nosotros. Manifestamos lo que somos realmente delante de Dios y lo que somos realmente delante de los hombres. Y en 2 de Corintios 4, versículo 2, manifestamos la verdad. ¿Te das cuenta que la palabra manifestación significa dar a conocer algo? Puede ser el olor de su conocimiento, puede ser la vida misma nuestra, puede ser lo que somos delante de Dios. Podemos manifestar la vida de Jesús, podemos manifestar el olor de su conocimiento, dependiendo del contexto. En este caso, capítulo 4, verso 2, dice Pablo, manifestar, sino por la manifestación de la verdad.
Aquí la verdad, en el capítulo 4, verso 2, tiene un claro contraste entre la mentira, el engaño, la falsedad, la astucia de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos. Astucia, adulterando, engañando. Pablo dice, nosotros manifestamos la verdad, revelamos la verdad, damos a conocer la verdad, no la mentira, no el engaño, no la falsedad. No hacemos eso nosotros. Recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 2. Toda persona realmente sincera se daba cuenta que Pablo predicaba la verdad y la predicaba con integridad y con fidelidad. Recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. A los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, Pablo era un predicador de la verdad. Pablo era un predicador del olor grato del conocimiento de Dios, del Evangelio. El mensaje de Pablo halló aprobación delante de los ojos de Dios y halló aprobación ante la conciencia de los hombres. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando es predicada con exactitud, con precisión, confronta la conciencia de todos los hombres. Cuando predicamos la verdad fielmente, estamos tocando la conciencia de los hombres. Cuando predicamos la verdad, tenemos un aliado, la conciencia del hombre. Cuando uno predica la verdad, la conciencia defiende al hombre, aprueba al hombre, o la conciencia acusa al hombre que está escuchando la palabra de verdad. Cuando predicamos la verdad, hermanos míos, nos estamos recomendando a la conciencia de todos los hombres. La verdad tiene un poder que acusa o que defiende a toda conciencia humana. Así que, hermanos, Pablo dice, capítulo 4, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Delante de Dios. Escucha bien. Pablo siempre está delante de Dios. Pablo, donde esté, donde predique, Pablo siempre está consciente que está delante de Dios. Y mira el capítulo 1. Mira el capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Pablo siempre está delante de Dios. Mira el 2:17 de nuevo. Mira el 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 7, versículo 12, 7:12, 7:12, por favor. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Delante de Dios. Capítulo 8, versículo 21. 8:21, por favor. Pablo dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante
de los hombres. Capítulo 11, versículo 31, 11:31, 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, ese Dios sabe que no miento. Capítulo 12, verso 19, 12:19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo, muy amados, para vuestra edificación. ¿Qué te parece, hermano mío? Cada vez que Pablo hablaba, predicaba, llevaba una ofrenda, Pablo siempre está delante de Dios. Pablo siempre habla delante de Dios. Pablo predica delante de Dios. Pablo, cuando está con los hermanos, está delante de Dios. Esa es la integridad de él. Pablo siempre está en la presencia de Dios. Siempre. Pablo habría escuchado muy raro en nuestros cultos de hoy cuando decimos comenzó el culto y todo reverentemente y todo decentemente y todo con orden. Y después decimos terminó el culto de adoración. ¿Cómo que eso que terminó? Pablo vivía siempre en la presencia de Dios. Donde Pablo iba y con quién estaba, Pablo estaba consciente que estaba delante de Dios todo el tiempo. Hay un examen que uno tiene que siempre hacerse. Hay algo más grande que nuestra conciencia humana. Nuestras conciencias nos defienden o nos acusan muchas veces. Al final, nosotros, los ministros competentes del nuevo pacto, al final, cada uno de nosotros va a tener que responderle a Dios. Tenemos que responder a Dios de nuestra integridad, de cómo nos conducimos delante de los hombres y delante de Él. Tenemos que responder a Dios de nuestra fidelidad y tenemos que responder a Dios de nuestras prédicas, de nuestras enseñanzas, de nuestros sermones. Nosotros tenemos que responder a Dios. De hecho, en 2 de Corintios, capítulo 4, Pablo dice lo siguiente, hablando de los administradores de los misterios de Dios, de los administradores. 2 de Corintios, capítulo 4, es un buen pasaje. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. Recuerden que los corintios siempre están juzgando, criticando, evaluando al apóstol Pablo, a su padre espiritual, al que los engendró, al que lo dio todo por ellos. Y Pablo dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, ni aún yo mismo, yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, y ahí está la palabra manifestación de nuevo, manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta que venga el Señor. El Señor va a sacar a la luz las cosas que se hizo en tinieblas. El Señor va a sacar a la luz las intenciones, las motivaciones, lo oculto del corazón de su siervo también. Así que Pablo estaba convencido, Pablo estaba seguro que debía predicar la verdad públicamente, abiertamente, pero predicar la verdad, manifestar la verdad con mucha precisión y con mucha eficacia, no adulterando, no alterando, no pervirtiendo, no interpretando la palabra a su propia conveniencia. Pablo manifestaba la verdad públicamente, abiertamente, pero con precisión, con eficacia, con exactitud, como obrero que usa bien la palabra de verdad. En conclusión, las certezas, las convicciones que llevaron a Pablo a no desmayar, la certeza y las convicciones que llevaron a Pablo a no desmayar. Número uno, lo glorioso del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que fue escrito no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón, y no con tinta, sino que fue escrito con el Espíritu del Dios vivo. Ese nuevo pacto del Espíritu y no de la letra, ese nuevo pacto que daba vida y que no mataba, como el pacto antiguo. Ese nuevo pacto mucho más glorioso. Esas son las certezas del apóstol, esas son las convicciones del apóstol para no desmayar, para mantenerse fiel, para mantenerse firme, para mantenerse perseverando, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los azotes, a pesar de que lo apedrearon, que lo azotaron, que lo golpearon, a pesar que lo calumniaron, que lo criticaron. Pablo no desmaya, porque entiende el nuevo pacto, el de Cristo, el de la cruz, el del sacrificio, ese nuevo pacto transformador, glorioso, espiritual, poderoso. No voy a desmayar, dice Pablo. Tenemos este ministerio del nuevo pacto. Además, no vamos a desmayar porque tenemos este ministerio por la misericordia de Dios que hemos recibido. Pablo no desmaya porque sabe que los dones que Dios le ha dado, el conocimiento que Dios le ha dado, la sabiduría que Dios le ha dado, el entendimiento que Dios le ha dado, es por misericordia únicamente de Dios. No desmayamos. Estamos aquí por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Además, Pablo no desmaya porque él mantiene un corazón limpio, un corazón puro delante de Dios y delante de los hombres, porque él renunció a lo oculto y vergonzoso. Y Pablo no desmaya porque está predicando con precisión, con exactitud, con eficacia, la palabra de verdad se la está manifestando a todos. Sigue Pablo predicando la verdad a todos los hombres. De hecho, en el capítulo 10, él está llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
en el capítulo 5, versículo 11, Pablo está persuadiendo a todos los hombres en el temor del Señor, pero con la palabra de verdad. Él está persuadiendo, él está llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y Pablo está convencido que él puede estar predicando todo el tiempo, él puede estar sembrando todo el tiempo, él puede estar llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, él puede estar persuadiendo a todos los hombres, pero Pablo sabe y está seguro que los resultados a su predicación, los resultados a su enseñanza, a su proclamación, a su anuncio, no dependen de él, dependen únicamente de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 4, dice Pablo, versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero Pablo dice, pues, pero si nuestro evangelio, ese evangelio poderoso, ese evangelio que salva, ese evangelio que nos trasladó de las tinieblas a la luz, está encubierto, está escondido, entre los que se pierden, está encubierto. El evangelio está escondido, está oculto para los que se pierden. Es interesante todo esto. Si las personas no responden a la verdad del evangelio, vamos a ver, no es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad del predicador, sino que la responsabilidad es de los mismos incrédulos que lo rechazan. Recuerdo Juan capítulo 3. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz, para que no sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la luz viene al mundo, pero los hombres deciden amar las tinieblas. En el mundo estaba el verbo de Dios, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo recibió, no le dio la bienvenida, no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos decidieron no recibirlos. El incrédulo está perdido por rechazar la verdad. Siempre habrá gentes que aceptan al verbo de Dios, que le dan la bienvenida al verbo de Dios, que reciben a Jesucristo, que aceptan a Jesucristo, que aceptan la verdad, pero también habrá gente que rechazará la verdad. Unos se salvarán, otros se perderán. De hecho, eso ya lo estudiamos en el capítulo 2. Mira el capítulo 2, por favor. Versículo 14 en adelante. Estoy en la idea, pues si nuestro evangelio está encubierto
entre los que se pierden está encubierto. Voy a explicar en detalle eso más adelante. ¿Sí? Más, 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El evangelio es un perfume de olor de vida a los que se salvan. El mismo evangelio es un perfume de olor de muerte a los que se pierden. La misma idea estaba en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, a los que se salvan, la cruz es poder de Dios. La cruz puede ser salvación para unos, perdición para otros. La cruz, el evangelio, puede ser olor de salvación para algunos y olor de muerte para otros. Y con esto quiero decir que la predicación del evangelio es un asunto muy, pero muy serio para Dios, para Cristo, para Pablo y también para nosotros. ¿Por qué es muy serio? Porque con la predicación del evangelio unos se salvarán y otros se perderán. Con la predicación del evangelio unos van a recibir el evangelio como un perfume para vida, para salvación, y otros van a recibir el evangelio como un perfume de muerte para condenación. Continuamos con este tema el próximo sábado, si Dios lo permite, amados hermanos. Como saben, los tengo en mi corazón, los quiero mucho, y que Dios me los bendiga grandemente. Muchas gracias. Busca primero